Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez, don Oniel. Buenas tardes. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Donny Santana Cuevas, ayer le dictaron 1 año de prisión preventiva por instrucción del juez José Alejandro Vargas. Lo mandaron para San Pedro de Macorís al ex embajador y hombre cercano a Palacio, porque hay unas fotografías ahí con todo el mundo que no es todo el mundo que se la tira. Es decir, da la impresión de que ese tipo vivía metido en Palacio. Ayer la audiencia revelaba algunos detalles que muestran el estado de putrefacción que existe a lo interno del gobierno, porque miren, hablar de que ese personaje tenía 2 años violando a su hijastra, no 2 años, 2 años que se había denunciado en el colegio, y que aquí los servicios de inteligencia sirven para tantas cosas que no tienen sentido, y este señor que ya tenía bastantes interrogantes. Hay un viaje a Taiwán muy famoso donde el comportamiento que exhibió este personaje deja mucho que decir. ¿Cuál fue el comportamiento? Bueno, ellos saben, un comportamiento sexual atrevido, entre otras cosas. ¿Qué me limito? Porque el gobierno lo sabe, yo no tengo que... Ellos saben. No, pero díselo a la población, el gobierno es lo de menos. Eso es lo peor, que la población sabe muchas cosas. No, la población no lo sabe, yo no lo sé. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, evidentemente... Pero espérate, si tú vas a meter un tema, tú tienes que decirle a la gente, porque esto es una cuestión... ¿Cuál fue el comportamiento indebido? Un comportamiento sexual indebido. De hecho, hablaba con una dirigente del PLD. Pero entonces no menciones. Si tú no vas a mencionar eso, no lo menciones. Una dirigente del PLD me decía que lo peor de esa situación es que el grupo político al que él pertenece sabía todas esas cosas. Entonces, ¿por qué esperar que tenga que salir un escándalo de esta magnitud? Una persona cuestionada hasta lo último. Mire todo lo que se duró incluso para destituirlo, para someterlo 3 semanas, y ya la fiscalía tenía todo en la mano. Bien. La fiscalía, que depende del procurador, que está muy atento en estos días, Jean Alain Rodríguez, dice que recibió unos documentos desde Panamá por parte de Kenia Porcel, que es su colega, su homóloga, es la Procuradora General en Panamá. Jean Alain pidió supuestamente información sobre la existencia o no de productos financieros en Panamá de los imputados en el caso de Brecht o de los que el procurador escogió, los que ha señalado hasta el momento, y parece que tienen en las manos si esos individuos o no tienen papeles financieros, empresas con cuentas en Panamá. También la información dice que pidió a Trinidad Tobago y a España información similar, pero se queda corta porque no reseña si recibió lo propio de Trinidad Tobago y España, como lo que recibió de Panamá. Además de Bahamas. ¿Cuándo lo va a investigar? Porque se dice que mucho de ese dinero fue a parar a Bahamas. Pero Bahamas, San Martín. ¿Qué pasó? Inclusive en San Martín hay cuartos de otros que no están imputados. Habían muchos que les gustaba ir de vacaciones. No de vacaciones, no, de negocios. Eso se llaman viajes de negocios. 24 horas iban y venían de una vez. Concho. ¿Y hace qué? ¿Negocios? Bueno, eso sirve de ingrediente a los preparativos del 9 de junio, donde, entre otras cosas, el Procurador General de la República se juega su posición, yo digo, y donde se juega su futuro, no su futuro político, no su futuro al frente de la Procuraduría, sino su futuro. Si va a salir de ahí bien o si después lo van a llamar, cuando ya no sea procurador. Porque el encubrimiento tiene sus penalizaciones. Y también cuando usted se coge con alguien así, también después lo requieren. Porque la vida es así.
Usted ve, usted hoy está ahí y yo estoy aquí. Y mañana. Y se cambian las cosas. Entonces, por ejemplo, Jean Alain está aquí hoy. ¿Y quién? Uno de los imputados está aquí. Y mañana. Y entonces. Danilo está aquí, Leonel está aquí. Danilo está aquí, Leonel está aquí. Y mañana. Y entonces. ¿Te gustó? Sí, muy interesante la analogía. El procurador tiene que comenzar. Por eso yo ayer te decía que soy pesimista respecto al caso. Pienso que no va a pasar nada, que simplemente es un circo. Porque el procurador, todo este tiempo, más de un año, que tuvo la oportunidad de resolver un caso importante, el caso más importante que ha sacudido toda Latinoamérica, se la pasó pagándole a un grupo de medios para que trataran de quitar de la mente la gente la idea de que Odebrecht tenía que enjuiciarse. Y ahora el presidente de la Cámara de Cuentas dice que no pudo hacer la auditoría técnica por falta de recursos. Y eso todavía es más grave. ¿Quién fue que no pudo hacer la...? El presidente de la Cámara de Cuentas. Dice que tiene una falta de recursos para ejecutar esas auditorías. Lo que es inadmisible e inaceptable. Es una irresponsabilidad de él y otra del procurador que, repito, mientras quiere crear en la mente de la gente una nebulosa de que el caso se va a salir del aire simplemente, que no va a pasar nada, entonces faltan recursos para investigar el caso. Pero es que tú te quedas corto. En realidad, el procurador tiene un jefe que es el que le asigna los recursos. Entonces, la responsabilidad del caso de Odebrecht está en manos del presidente de la República. Y eso hay que decirlo con toda la responsabilidad que amerita una situación similar. El caso más escandaloso de la historia dominicana en términos de corrupción no puede completarse como el Estado tiene la obligación porque la Cámara de Cuentas no tiene fondos suficientes para investigar, para sacar conclusiones de si hubo irregularidades, no, sobrevaloraciones y otras cosas más. Y resulta que el Poder Ejecutivo es el responsable de asignarle, ¿verdad? El Congreso y el Poder Ejecutivo asignarle los fondos o partidas extraordinarias a la Cámara de Cuentas. A fin de cuentas, recae sobre el presidente de la República, que parece que no está muy entusiasmado con las investigaciones que se siguen, las de aquí sí, pero las de fuera no, del caso Odebrecht. Parece que él no quiere que eso llegue a sus conclusiones. Tarde o temprano saldrá salpicado de esa situación, porque queda todavía la incertidumbre de unas cuantas carreteras que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas y de una obra que se prometió que iba a salir por 1.900 millones de dólares, a pesar de que obras similares se construyen en menos de 1.000 millones de dólares y a final de cuentas vamos a pagar 3.500 millones de dólares. ¿Qué le parece? Y todo eso es responsabilidad del Ejecutivo de la Nación. Firmó el contrato, avaló, apoyó al vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales para que trajera esa empresa, para que licitara, para que adjudicara, y resulta que hay una página 14 que se ha desaparecido que ha indicado que ahí hubo truco, que ahí no se hizo bien, que ahí hubo dolo. Entonces todos los que están involucrados en eso tarde o temprano tienen que responder. No, y ahí mismo, en ese mismo contexto, no someten al vicepresidente ejecutivo de la CDE, no hay caso en Punta Catalina de corrupción, sin embargo hay un senador que está siendo sometido porque supuestamente recibió soborno para aprobar Punta Catalina, que fue Julio César Valentín. En honor a la verdad, toda esa gente que está implicada no fue, por algo está ahí. Lo que se critica es que hay mucho más y que todo induce a pensar que como los tres mosqueteros, tres personas, se sentaron en una mesa y dijeron, mira, vamos a meter a este, de las acusaciones de Estados Unidos, y en vez de 40, 43, 50, 80, 100, como decía el procurador, cogieron 17. Si Basilio me deja trabajar,
Entonces, esa es la historia, amigo mío. Bueno, el gobierno está ante una situación bastante delicada porque la gente está atenta a que el 9 de junio haya respuesta respecto al tema de Odebrecht. No hay excusa. O sea, no podemos hablar de que no hay recursos para hacer una investigación técnica adecuada cuando el escándalo de la onza recientemente destapa que ahí hubo 5, 6 mil, 9 mil millones de pesos que se lo llevó la corrupción. Y estábamos hablando de una dirección, ni siquiera de un ministerio. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, que la Cámara de Cuentas, que son los organismos que deben motorizar la transparencia, que el funcionario, que la persona que haya hecho un uso inadecuado de los recursos públicos tenga que ir al lugar adecuado, al banquillo de los acusados? Ahora no hay dinero para eso. Y parece ser, como dijo el presidente de la Cámara de Cuentas, que el sábado no se va a entregar el informe. Entonces, uno tiene que preguntarse, haciéndose el tonto, ¿con qué cuenta el Procurador General de la República para someter a los 17 imputados, a los 16 imputados que están en el caso? A propósito, mañana vamos a tener a Alfredo Pacheco, si no se manda, ¿verdad? Que ya está confirmado desde la otra semana aquí, porque Pacheco como que ha cambiado de posición últimamente. Él estaba muy alineado en cuestiones cerradas para todo el mundo y ahora dice que a Dios que reparta suerte, que cada quien averigüe lo que... Vean esa conversación que vamos a tener si es que viene. Hay un Twitter de la Presidencia de la República que fue borrado por la Dirección de Comunicaciones del Palacio Nacional. El Twitter decía más o menos que, refiriéndose al sector agropecuario, que antes amigos y funcionarios del gobierno se quedaban con el dinero que generaban los permisos de importación y que ahora no, dice Danilo, que ahora eso va directo al campo. Ese Twitter se borró porque hay muchas interrogantes en los permisos y la forma en que llegan a la JAT esas subastas, que siempre, según 2 o 3 entrevistados aquí, industriales, políticos, comerciantes, indican que siempre ganan los mismos, pero nadie sabe quién es que lo gana porque es un secreto ahora los concursos. Entonces eso se borró. Parece que alguien dijo, ay, metimos la pata, vamos a abrir la caja de Pandoras. Lo del sector agropecuario se parece mucho al sector eléctrico. Todas las licitaciones llegan ya con un nombre, con un apellido, con una compañía que ha sido enviado desde otro lugar, desde la presidencia. Hay que apuntar que el sector eléctrico de República Dominicana genera más dólares que cualquier sector en el país. Y ese sector parece que en vez de tener energía eléctrica está oscuro. De eso vamos a hablar en semanas posteriores. Claro. Hay unas declaraciones que yo quiero comentar de mi amigo Reinaldo Pared, o mi ex amigo. Indica que uno de los problemas de la deuda del país es que en los últimos años esta ha sido tomada con organismos privados y no con organismos multilaterales o bilaterales. Eso así suena, para el que no lo entiende, hasta bonito. Pero Reinaldo le está haciendo una crítica demoledora a la carrera loca de empréstitos por parte del gobierno del presidente Medina. Es decir, lo que Reinaldo está diciendo, usted lo puede interpretar como usted quiera. Yo lo interpreto cuando yo tengo que acudir a la banca privada es porque los organismos multilaterales y bilaterales me dicen, tú tenías en octubre el 54.7% del PIB en deuda. Ahora no se sabe, ahora tiene que ser mucho más. No te podemos prestar. Además, esos recursos como que no se ven. Entonces usted tiene que ir a los capitales de rapiña, que usted coge 5 y tiene que pagar 10 o 12. Y así le prestan. Y eso mismo pasa con el mercado de bonos. Después de la nota que dio la agencia esta de valoración,
Usted, un país como Colombia, le van a cobrar, por ejemplo, un 3%, un 4%, un 5%. A usted le van a cobrar un 9%, un 9.5%, un 9.8%, estilo Hipólito. Porque usted está hasta aquí de préstamo y porque usted no está pagando amortizaciones. Usted lo que está pagando es, en este año se tiene presupuestado pago de intereses exclusivamente y se siguen tomando préstamos. Porque hay una declaración en París de Isidoro Santana que las produjo hace 2 semanas o 3, donde él justifica ciertas medidas y, como quien dice no ha pasado nada, hay 2 o 3 emisiones de bonos más para este año. Entonces, esos bonos, ¿a cómo se van a tomar? Si las calificadoras tienen al país en triple B negativa y si no lo cogemos a los organismos multilaterales y bilaterales no nos prestan. Tenemos que ir a banca privada, préstamo de rapiña. Entonces, cuando esos tenedores de bonos o futuros tenedores de bonos quieran adquirirlo, ellos van a decir, no, yo te lo compro, pero allá arriba, porque tú estás full de préstamo. Sí, pero entonces ahí hay otro detalle que hay que explicar. Entonces el gobierno dice que cobra una clase de impuestos que son supuestamente para pagar la deuda, para amortizar, para esto, para lo otro. Y parece que ese dinero que nos está cobrando en impuestos no está yendo al lugar donde debe ir. Porque cuando uno se encuentra, primero la carrera de préstamos que sigue tomando el gobierno versus lo que supuestamente le entra de impuestos, de aduana, de por aquí, de la DGI, de todas las instituciones que recaudan, parece que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se está haciendo con esos presupuestos. Espérate, mira, ayer hablábamos sobre el diferencial de los combustibles, sobre lo que el gobierno podía quedarse con ellos. Hasta el 2016 se consumían diariamente en República Dominicana 3.6 millones de galones de combustibles por día. Tomando en cuenta que tanto empresarios o ejecutivos de sectores empresariales aquí nos han confirmado que el impuesto a los combustibles es casi 2 veces el precio del producto en sí. Y tomando en cuenta que los 3,6 millones de galones diarios es del 2016, que la economía ha crecido en el 2017 alrededor del 5% y se prevé que este año también alrededor del 5%. Hasta el momento, según el Banco Central, ha crecido un 6% en lo que va del año. Entonces, lo que se llama propensión marginal al consumo, aplíquelo ahí. A medida que usted tiene más ingresos, usted consume más. Y si la economía ha crecido, entonces usted póngale un 10% más que los 3,6 millones de barriles diarios. O si usted quiere, déjelo así, por día. Y póngale solamente 100 pesos, que son más. Según lo que me dijeron los empresarios aquí, estamos hablando de que casi es 2 veces el valor del producto en sí. Póngale 130 y vamos a la mano. Y póngalo por 4 millones de barriles diarios. Así, simple aritmética. Mañana le voy a dar los números para que usted lo entienda, pero diariamente el gobierno recauda una loma con eso. Y eso no le alcanza para pagar las amortizaciones de los préstamos. Hay que coger más préstamos. Esa ley se creó para ese tipo, para que le presten, pero para ser garante de que esa gente que le presta a República Dominicana, esas instituciones, van a tener su dinero seguro, porque hay una ley que establece el diferencial que la mayor parte debería parar en el pago de intereses y amortizaciones de los préstamos que se han tomado. Pero resulta que el gobierno tiene que pagar solamente intereses, pero para eso tiene que coger otros préstamos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esos cuartos? Buena pregunta. Vamos al cambio, retornamos en breve. Vamos a hacer una entrevista live. Me están subiendo eso porque vamos a hablar de
del arte de la política en un minuto. No se muevan.